delicioso Texas Criollo. Solo en Burger King, el sabor es el rey. Estamos presentando a las 8:45. Ya estamos acá en esta noche de jueves y nos acompaña ahora el ministro de Trabajo, Carlos Contreras. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Muchas gracias. Además lo sacamos del Teatro Nacional, que estaba escuchando un buen evento de música para que nos pudieran Estaba escuchando música sinfónica. Definitivamente, juvenil. Miren el y juvenil. Sí. Pero viene a hablar acá de un tema que nos atañe a todos y es sobre esa encuesta sobre ingresos y empleo. Miren, podrá parecer un instrumento meramente estadístico, un instrumento que se debe quedar, digamos, en bibliotecas para ratones que deciden estudiar cuál es la realidad. Pero verdaderamente quiero usar estos números como, más bien como un espejo que nos ponen de cara a la realidad que viven tanto jóvenes como personas en edad apta para ser empleados. Y quisiera entrar con una pregunta general de entrada. ¿Qué nos muestra esta encuesta? ¿Qué nos muestra la encuesta más reciente que llega a medir cómo es el empleo y el desempleo en Guatemala? Bueno, lo primero es que definitivamente las estadísticas y esos números deben servir para que no solo las entidades y los representantes de gobierno las tomen en cuenta, sino de toda la sociedad civil. Debe verdaderamente tomar en consideración, y más los que participan activamente deben tomar en consideración y muy seriamente lo que nos dicen las encuestas y sobre todo estas de empleo e ingresos, porque retratan qué es lo que está pasando en el país. Y hay dos cosas, yéndome a su pregunta directamente. Por una parte, conclusiones así. Hay, yo diría tres. Por una parte, hay una evidencia de que de el año pasado para este año se da un estancamiento en el proceso que venía de disminución de la informalidad. Del año 2012 al 2013 hay un descenso de la informalidad de 5 puntos y se estanca en el 69% de informalidad del año pasado para esta parte. 69% de informalidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es bien interesante, es que hay una reducción del subempleo invisible. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. El subempleo invisible son aquellos trabajadores que, pudiendo trabajar jornada completa y queriéndolo hacer, solo son empleados por jornadas incompletas, parciales. Y ahí hay una reducción que se evidencia del 18 al 14%. Y la tercera, que es un tema sumamente interesante, es que hay un incremento de los ingresos de los trabajadores asalariados. Hay un incremento en los ingresos de aquellos trabajadores que cuentan con un salario, que cuentan con un 2.083 es el incremento, o 2.183. Hay un incremento, por ejemplo, en la zona metropolitana que llega a más de 3.000 quetzales. Y hay un incremento general porcentual o en cifra absoluta de alrededor de 90 quetzales. Son los tres elementos interesantes que hay y, por supuesto, para los tres elementos hay explicaciones que podemos aventurar sumamente interesantes. Acá tengo los números del millón. Ahí están los números. Pero este es general, es una serie histórica general y vemos cómo aumenta ese salario de 1.917 a 2.083. Ajá, 2013 a 2014, pero luego ya están los números que el urbano metropolitano llega a apuntarse por 3.031. Así es. Eso es una buena noticia. Usted dice que se ve un incremento. Pero hay un descenso en el ingreso rural. Ahí no es tan buena noticia, ministro. Y hay una cosa que es también sumamente importante, y es que tanto en las cifras de informalidad que se mantienen a nivel global o a nivel nacional al 69%, en el área rural llegan al 85%. De manera que la debilidad en el ingreso de los guatemaltecos
en la ocupación de los guatemaltecos, en su certeza de vida de ellos y sus familias, está en el área rural sobre todo. Y sin embargo, ahí era donde se proponía crear salarios mínimos diferenciados de lo que está a nivel nacional. Se proponía. Usted lo dice en pasado. Se propone aún. No, mire, lo que sucede es que ¿qué es ¿Cuál lo es que la posición del señor ministro de cara a esa propuesta? ¿Qué es lo que nos muestra, si me permite primero conversar sobre estos temas? Primero, se dan dos grandes políticas en el tema del trabajo y previsión social durante los pasados 2 años, 9 meses. La primera es una política de fortalecimiento institucional en vías a asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. O sea, la política fundamental del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de la República en materia de trabajo es cumplimiento de legalidad laboral. Eso sí, funciona. Se invierte en el Ministerio de Trabajo, se incrementan los inspectores, se cambian los procesos de trabajo, se abren las inspecciones por todos los sectores económicos en todo el país desde el año 2012, desde el año 2013 hasta la fecha. La presión para el mejoramiento de cumplimiento de las obligaciones laborales es lo que nos ubica en los 2 resultados positivos que tenemos. 1, el descenso del subempleo invisible, y 2, el incremento de los ingresos. Pero esa es la política de cumplimiento de la legalidad laboral. Pero existe la otra política, que es la política de empleo, que lanzamos en mayo del año 2012, y que se materializa esa política de empleo en la presentación de un conjunto de por lo menos 12 proyectos de ley que tienen por objeto realmente generar transformaciones nacionales que permiten la generación de condiciones para el empleo, donde están las leyes de inversión y empleo con incentivos fiscales, donde está la ley que debe regular el trabajo a tiempo parcial, donde están los incentivos financieros a la pequeña y mediana empresa. Pero, Carlos, y eso es lo que no ocurre. Pero justamente vayamos a esto, ¿no? Porque ya hay unas cifras que nos van un poco en línea de del incentivo de estas zonas de empleo que se habían hablado, estos 4 o 5 municipios iniciales. Porque si vemos el tema de desempleo, porque acabamos de hablar de la cifra que bajaron los ingresos en el área rural, pero el desempleo en el área rural también bajó. O sea, ahí tienes un primer vínculo donde bajó el desempleo en el área rural, pero también bajaron los ingresos en el área rural. Lo que te dice es que si es posible que se contrate más gente, pero se va a contratar a salarios más bajos. Y eso es justamente la propuesta que había de poder generar estas zonas de empleo diferente, con salarios mínimos más bajos. No es así. Lo que está sucediendo, en primer lugar, la disminución del desempleo es realmente de 0.1%. Bueno, o sea, en el área rural te baja casi 1 punto. Sí, pues, pero realmente es casi nada. Es casi nada. Pero el ingreso sí baja sustancialmente. Sí. El ingreso baja mucho más. Y por eso lo que evidencia es la vulnerabilidad de los trabajadores que se encuentran en el área rural, que son mayormente indígenas. Sí, y por eso hacía yo la pregunta y quería hacer el hincapié. ¿Y cuál es la posición del ministro de Trabajo respecto de esa propuesta que existe de no manejar un salario mínimo nacional y en cambio salir a definir salarios mínimos al menos en estos 4 departamentos que están municipios que están muy por debajo de la medida nacional? Es que el otro factor que incide en el incremento de los ingresos salariales por virtud de empleo, por virtud de salario, es la política salarial justamente. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera estabilizamos las decisiones en materia de salario mínimo para ajustarlas al comportamiento de la economía a través de una fórmula que contempla el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento demográfico. El porcentaje del 50% proyectado de la inflación proyectada. Y eso nos permite generar una fórmula que estabiliza el crecimiento o el ajuste del salario mínimo, de manera que permite el juego de los actores económicos. Es decir, el día de hoy y generalmente en los años pasados no se aumentan los salarios, aunque pudieran aumentarse, porque por una parte
el empresario está esperando a ver a cuánto aumenta el gobierno el salario mínimo, y por otra parte el trabajador tampoco se anima a negociar porque no sabe a cuánto va a aumentar el salario mínimo. Pero en de pocas manera palabras, que cuando usted estabiliza la decisión de salario mínimo, primero, que es bien importante, entonces deje libre juego de los actores que pueden ofrecer mayor incremento salarial o que pueden negociar mayor incremento salarial. Y eso es bien importante porque entonces empezamos a convertir el salario mínimo en verdaderamente lo que debe ser el salario mínimo. Hoy el salario mínimo es el máximo. Claro. Y es donde debemos romperlo, porque el salario mínimo debe ser realmente una base. En pocas pero palabras, no debe ser lo máximo que pueden a ganar los trabajadores. Entonces, lo que nosotros estemos haciendo con el salario diferenciado es escuchar a las comunidades, es escuchar a gente que jamás se le tome en cuenta para una decisión en materia de salarios mínimos. Y que cuando el salario mínimo que se define se aumenta más allá de la dinámica económica, que es lo que ha ocurrido, lo que sucede es que el trabajador sigue trabajando con su patrono, pero el patrono le dice, mira, yo eso no te lo puedo pagar. Si querés seguimos trabajando, pero vos, vos estás fuera de la formalidad. Y el trabajador no tiene opción. Entonces eso ha hecho que en los últimos 20 años, en lugar de mejorar la formalidad, incrementar la formalidad, lo que hemos hecho es incrementar la informalidad, porque las decisiones de salario mínimo han sido decisiones políticas. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es me preocupa que en la encuesta nacional de empleo para 2014 se refleja un descenso en los ingresos del trabajador en zonas rurales, pero la reformulación de estos salarios en estos 4 municipios son, que entiendo que usted acuerpa y que respalda, son más bien... No ha respondido a mi pregunta. No. Entonces respóndame la pregunta. Usted quiere responder por mí, no sea mala. Déjeme que yo le responda. Pero mire, esto no es una cuestión de tomar posiciones, porque no se trata de eso. Por tomar posiciones así, es que en este país las decisiones deben ser sí o no, o deben ser 100% o 0%. No, aquí tenemos que buscar lo que convenga realmente a la economía del país. Permítame que le ofrezca una disculpa. Le ofrezco una disculpa si malinterpreté sus palabras en la respuesta anterior. Yo le preguntaba a usted la preocupación que usted manifiesta con ese descenso de ingresos en la zona rural, y al mismo tiempo le preguntaba cuál era la posición, cuál es la visión del ministro de Trabajo respecto de esa propuesta que permite crear salarios por debajo del mínimo en 4 municipios. Mire, la posición del ministro de Trabajo es que los trabajadores en esas zonas tengan un empleo, tengan un ingreso. Hoy no tienen un ingreso, están en cero. El porcentaje que usted ve ahí de decremento del ingreso es muy por debajo del mínimo. O sea, los trabajadores en el área rural, en promedio, que se promedia con los que tienen empleo, es de 1.300 quetzales. Es el promedio nacional rural de ingresos por salario. Es decir, estamos hablando de los que tienen salario, pero no están contabilizados ni tomados en consideración los que no tienen salario. Y no están tomados en consideración en esas encuestas, donde nos arroja 6 millones de trabajadores, la población económicamente activa, el 1.700.000 trabajadores guatemaltecos que se tuvo que ir de Guatemala porque no consiguió empleo. Entonces, señor ministro, esta propuesta es una vía de salida. Esta propuesta primero no es nuestra. Es una propuesta que viene de una comisión paritaria de un municipio determinado, con empleadores y con trabajadores de ese municipio, y que piensan y proponen cuál podría ser un salario conforme a las condiciones de compra que ellos tienen y las condiciones de capacidad de pago que tienen los empresarios, que podrían ser propicios para que se generaran puestos de trabajo y empleos. En todo caso es que le permite entrar a la legalidad y le permite tener prestaciones y tener acceso al IX, por ejemplo. Para comenzar, le permite tener un ingreso. Le permite tener... El ingreso lo están teniendo aunque están en la informalidad. No, porque no lo tienen. Es que, ¿qué es informalidad? ¿Qué es el 65%? El 69%. Informalidad, por ejemplo, es empleo por cuenta propia. Informalidad es, por ejemplo, empleo familiar. ¿De qué estamos hablando? De un señor que tiene 2 cuerdas. De un señor que por cuenta propia, por supuesto, tiene que hacer algo para ganarse la vida, sobrevivir. Y se lleva al patojo, se lleva a los hijos para que lo ayuden.
y es el trabajo familiar. Y ese es el destino que tienen realmente 4 millones de guatemaltecos que viven en la zona rural. Si no ofrecemos una opción de llevar inversión que genere empleo formal y productivo en esas pero se acaba el áreas. tiempo, pero aquí hay una pregunta que entonces me queda la duda, porque lo que estabas planteando es, ok, el ingreso rural está en 1.300. Y ese es de los que tienen empleo. Con los que tienen empleo. Los que sí. tienen empleo. Sí. Eso quiere decir que hay gente que le está pagando bajo el salario mínimo. Claro, por supuesto. Estamos hablando de promedio. O sea que hay gente que está ganando 600 o hay gente que está ganando 1.500. Pero realmente el promedio es 1.300. Y es más, aquí estamos mostrando que hay incremento en el ingreso por salarios. Sí. Pero el promedio nacional de ingresos por salarios del país no supera los 1.600 quetzales. No hay departamento en la República de Guatemala donde el promedio sea superior al salario mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado, es un mercado de trabajo sumamente deprimido. Es un mercado de trabajo en donde por cada trabajador que tiene un puesto de trabajo formal, hay 5 que lo quieren, que están dispuestos a trabajar por menos. Se nos acabó el tiempo, señor ministro, pero muy agradecidos que nos haya venido a compartir justamente lo que se presentó hoy, esta encuesta. Tenemos que ir ya al corte y lo vamos a dejar también ya después del corte con los deportes, con Rosario Orellana. Los deportes.